porque realmente uno está acostumbrado a veces a dar charlas en congresos de medicina, gente que son médicos, y cuando me puse a armar esto me di cuenta que tal vez era de las charlas más difíciles que tuve que armar, y es poder lograr transmitirles a ustedes estos conceptos que a veces son bastante complicados con claridad. Pero me prendí enseguida a esta idea porque justamente lo que dice Adolfo, yo creo que los médicos o los neurocientíficos en este caso tenemos que tratar de llegar a la gente y desmitificar o derribar prejuicios a través de la ciencia, porque ahora van a ver en esta charla que cosas que pueden parecer totalmente opuestas, como es el dolor y el placer, en realidad están muy imbrincadas y solapadas en el cerebro. Entonces no es tan loco como mucha gente llena de prejuicios puede creer. Entonces creo que esto es uno de los roles nuestros como médicos hacia la sociedad también, es poder explicar las bases de la conducta humana, ¿sí? Entonces, a lo largo de la charla vamos a ir tocando estos puntos. Primero vamos a hablar un poquito de la historia o de cómo ha sido en la evolución de las especies, el desarrollo del dolor y el placer en los cerebros de los distintos animales. Después vamos a hablar un poquito de qué es nocicepción y diferenciarlo de dolor. Son dos cosas bien distintas. Finalmente vamos a hablarles un poquito, si hay más ciencia dura de lo que son los sistemas nociceptivos, medial, lateral, van a ver que hay dos. Cómo se modula el dolor, y esa es una parte muy interesante donde nos vamos a detener más. Y luego sí vamos a hablar un poco de qué es el placer, de los sistemas de motivación y recompensa que tenemos en nuestro cerebro, para finalmente unirlos y ver cómo interactúan el dolor y el placer. Vamos a hablar mucho ahí de dos neurotransmisores, la dopamina y los opioides endógenos. Entonces, bueno, les decía, hablando un poquito de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando estos conceptos en la historia. Ya, sí, sale un poquito cortada la presentación, pero no importa. Epicurio, fíjense, 300 años antes de Cristo decía: la búsqueda del placer y la ausencia de dolor es el propósito de la vida, ¿no? Ahí ya empezaban a hablar de placer y dolor, y después, ya en los 1800, Bentham, que fue un filósofo con una corriente que se llamaba utilitarianismo, decía: la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos maestros soberanos, el dolor y el placer. ¿Sí? Son dos experiencias sensoriales muy potentes, como vamos a ver, que motivan la conducta humana. Y bueno, como les decía, este filósofo decía que puede que el dolor y el placer no solo determinen el propósito de la vida, sino el mecanismo de la vida, porque van a ver cómo esto influye en lo que es la base de la selección natural, la base de la selección sexual de las parejas. Y si vamos a los inicios de lo que es el sistema nervioso, el primer cerebro que podemos identificar en la evolución, que apareció en las especies, es en ese pececito que se llama lamprea, ¿sí? Es el primer animal que podemos decir que tenía un cerebro en la evolución. Y ese cerebro tan básico, lo que le permitía hacer era detectar dos cosas: el placer y el dolor. Entonces el animal sabía: esto duele, esto me hace mal, esto me da placer, como es comer, el sexo, me sirve para sobrevivir y procrear. Entonces son las dos sensaciones más básicas que se generaron en la historia, en la evolución, ¿sí? Y ya desde esos organismos tan primitivos hasta el ser humano actual, las fibras de transmisión del dolor, ¿sí? y del placer siguen siendo las mismas, ¿sí? Y la codificación del dolor y el placer están en las regiones más profundas y arcaicas o primitivas de nuestro cerebro. Es algo muy instintivo, ¿sí? Como ven ahí tienen de este lado una neurona amielínica, ¿sí? y otra con mielina. Las amielínicas son esas que no tienen la vaina que permiten hacer la conducción nerviosa más rápida, sino que son fibras lentas, se llaman fibras C y A delta. Vamos a ver, hay dos tipos de fibras después. Pero estas fibras C ya las tenía ese pececito, y habían unas
de bajo umbral que se activaban con una caricia, como puede ser el placer erótico, y otras fibras de más alto umbral que se activaban con el dolor, ¿sí? Entonces, como les decía, el placer y el dolor están codificados en este sistema muy antiguo filogenéticamente. Y ahora sí, ¿qué es nocicepción? Bueno, nocicepción realmente es un término que alude al proceso fisiológico de percibir conscientemente el dolor. Es decir, yo estoy sintiendo un pinchazo de moderada intensidad en el brazo derecho. Eso es nocicepción, ¿sí? Entonces, es un mecanismo que permite transformar un estímulo, ya sea mecánico, térmico, si es una quemadura, frío, calor, o químico, ¿sí? En una señal eléctrica que llega al cerebro y nosotros lo percibimos. Eso es nocicepción, ¿sí? Y es un sistema, como les decía, adaptativo que viene desde los inicios de la evolución y que le permite al organismo sobrevivir, ¿sí? Ahora, dolor es una palabra totalmente diferente. El dolor es una experiencia sensorial y emocional, ¿verdad? En principio vamos a decir desagradable, asociada con daño tisular, es decir, daño a nuestros tejidos real o potencial. Esa es la definición que le da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor al dolor. Como les decía, es una experiencia personal, muy subjetiva, que está influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Entonces, realmente, dolor es un concepto mucho más amplio, ¿sí? Como dice, son fenómenos diferentes. El dolor no puede ser inferido solamente por la actividad de las neuronas sensoriales. Las personas aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de su vida. Entonces, para cada uno de nosotros el dolor es diferente, ¿sí? Y una persona, cuando manifiesta dolor, esa experiencia debe ser respetada. Y eso muchas veces los médicos no lo entendemos. No, esto no le puede doler, o esto le duele poco, esto le duele mucho. No, el dolor es una experiencia personal. Nosotros tenemos que respetar lo que manifiesta la persona y de ahí siempre también la comunicación con el otro, el consenso. Hasta ahí a mí me duele, pero capaz que al otro no. Entonces, respetar esa individualidad y subjetividad que tiene el dolor, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a centrarnos un poquito, les quiero explicar sobre la nocicepción puramente. ¿Cómo hacemos para percibir un estímulo doloroso? Y bueno, acá tenemos todo un sistema que tiene 4 grandes eslabones. Primero, ¿sí? En la periferia, en la piel, en nuestras manos, en nuestro cuerpo, tenemos los llamados nociceptores, que son los receptores que van a permitir percibir el dolor, ¿sí? O los distintos estímulos, como ven acá, nocivos, como puede ser térmico, mecánico o químico, que hoy les decía. Esos nociceptores hacen una transducción, que es el primer paso, quiere decir transformar esa energía química, térmica, física, ¿sí? En un impulso eléctrico, una energía eléctrica. Y luego viene la fase de la transmisión, y ahí están esas fibras C y fibras A delta que hoy temprano les hablaba, que bien son las mismas que tiene ese pececito, los editores de años. Y esas fibras transmiten la señal eléctrica hacia la médula espinal. Ahí está el tercer eslabón. Y desde la médula la información va a subir hacia el cerebro, donde llega al tálamo y al tronco encefálico. Son unas estructuras profundas en nuestro cerebro que de ahí van a dirigir la información hacia la corteza cerebral para hacerla consciente, ¿sí? Y vamos a ver hacia distintos lugares de la corteza cerebral. ¿Por qué distintos lugares? Y acá les voy a explicar un poquito mejor lo que es el sistema lateral y el sistema medial. En realidad la experiencia dolorosa globalmente resulta de la suma de la nocicepción que viaja por el sistema lateral con el sistema medial, y hay que restarle lo que se llaman los mecanismos inhibitorios o de supresión del dolor. Esas 3 cosas hacen que nosotros sintamos el dolor globalmente. Acá abajo pueden ver todas las zonas en rojo, eso es lo que se llama una resonancia magnética funcional, que se activan en el cerebro cuando sentimos dolor, ¿sí? Primero, como les decía, la información sube por la médula espinal, acá en esto que se llama el tracto espinotalámico, no importa,
en un sector más anterior, de ahí van al tálamo, a unos núcleos, se llaman ventro, posterolateral y medial, no importan mucho los nombres, y luego a la corteza sensitiva primaria, ¿sí? La corteza sensitiva primaria que está en el lóbulo parietal. Ese sistema es el que me permite decir, como hoy les decía, esto es un pinchazo, esto es una quemadura, y está en tal parte del cuerpo y tiene tal intensidad. Ahora, hay toda otra información que viaja en un tracto espinotalámico que está un poquito más lateral en la médula, ¿sí? Y que llega a otros núcleos del tálamo y luego va a otras partes del cerebro, como ven acá, en la circunvolución del cuerpo calloso, se llama esa zona, acá la ínsula, ¿sí? Son lugares del cerebro que pertenecen a lo que se llama el sistema límbico, después vamos a hablar un poquito más de eso, y ahí está todo el componente afectivo, emocional del dolor. Es decir, este dolor me trae tal o cual recuerdo, por ejemplo, me genera una sensación agradable o desagradable, es decir, toda esa parte emocional que va en conjunto con la experiencia del dolor, ¿sí? Y bueno, como les decía, después tenemos que restar estos mecanismos inhibitorios o reguladores del dolor. Se activa esta zona en el tronco encefálico, se llama sustancia gris periacueductal, que desde ahí envía señales descendentes que bajan por la médula hacia el asta posterior, donde vimos que estaban esas neuronas que reciben la información de la periferia, ¿sí? Y regulan o inhiben la señal dolorosa. Entonces, todos esos mecanismos se activan cuando uno siente un estímulo doloroso. Y vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que es la modulación, ¿sí? La modulación del dolor se efectúa a dos niveles. Primero, dentro de la propia médula espinal, es lo que se llama el nivel segmentario. Y luego, esta que hablaba recién, los mecanismos suprasegmentarios, desde el cerebro hacia abajo, ¿sí? A nivel de la médula, tenemos la fibra C, ¿sí? Que hoy les hablaba, que trae la información dolorosa desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Acá está la neurona del asta posterior de la médula, de donde sale la información que sube al cerebro, ¿sí? Esa información dolorosa se ve contrarrestada, acá ven un signo de menos, ¿sí? Por las fibras A beta. Esas son fibras gruesas, ¿sí? Mielínicas, que permiten transmitir el tacto más grosero, ¿sí? Básicamente el tacto grosero. Entonces, cuando se activan esas fibras, van a activar una interneurona que después inhibe a la neurona que manda la información hacia arriba. Básicamente es un sistema de retrocontrol que, para que me entiendan mejor, les puedo explicar qué pasa cuando uno se raspa, por ejemplo, una rodilla, una caída, tiene un raspón. Lo primero que hace tiende a ser así, ¿verdad? Entonces el tacto activo las fibras A beta para que me inhiban el dolor. O mismo los masajes. Los masajes, al aplicar presión, ¿sí? Activan esas fibras A beta y me sacan el dolor de la contractura. Por este mecanismo que hay acá dentro de la médula, con esas interneuronas que regulan el dolor, ¿sí? Otra cosa me pareció interesante, me acuerdo, fui a hacerme mesoterapia, entonces para las inyecciones en el cuero cabelludo me pasaban a la misma vez como un lapicito que vibraba. La vibración, o los vibradores, activan esas fibras A beta, ¿verdad?, que inhiben el dolor. Entonces como que uno se distrae con eso que vibra mientras le pinchan la cabeza al lado y no duele tanto. Esos son mecanismos que regulan entonces la transmisión del dolor. Si no se entiende, después al final igual me pueden hacer preguntas, obviamente. Y bueno, como les decía, todo esto desde la sustancia gris periacueductal del cerebro libera lo que se llaman opioides endógenos. Esos son las endorfinas famosas o las endomorfinas, ¿sí? Que van a descender hacia la médula, acá al asta posterior, y a bloquear las señales de dolor. Y bueno, opioides endógenos son esos 4 que hay ahí. Son sustancias que libera nuestro propio cuerpo, que bloquean el dolor y generan placer, ¿sí? Y el propio estímulo doloroso hace que se liberen estas sustancias. Ese es ese sistema de regulación que les hablaba para que la señal dolorosa no sea tan intensa. Y hay opioides que actúan en diferentes receptores, no importa mucho, kappa, delta, mu.
Estos mu son los más importantes porque son los que se activan con el placer y con el dolor también, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito del placer. Como les decía, bueno, el sistema límbico. El sistema límbico es de las partes más antiguas de nuestro cerebro, ¿sí? Lo tienen desde los animales más primitivos hasta nosotros, estas mismas partes, ¿sí? Involucra el hipocampo, esto que está acá en verde, que es donde está mucho la memoria, los recuerdos de las emociones, ¿sí? Esto que es la circunvolución del cuerpo calloso, en rojo, ¿sí? Y acá tenemos los ganglios de la base, el tálamo, el hipotálamo, que importantísimo, libera hormonas como la oxitocina, muy vinculadas con el placer sexual, las relaciones sociales, la amígdala, que codifica mucho las respuestas de miedo, agresividad. Y bueno, como les decía, el placer es un estado o sentimiento de felicidad o satisfacción que resulta de una experiencia que uno disfruta. Punto. ¿Sí? Y en el cerebro los mecanismos biológicos que codifican el placer, ¿sí? Se les llama recompensa. Este sistema de motivación y recompensa, como les decía, está codificado en el sistema límbico, y acá los pueden ver un poquito mejor. Son un grupo de neuronas que sobre todo se centran acá, en la parte más alta de lo que se llama el tallo cerebral o tronco encefálico. Acá esta zona se conoce como mesencéfalo. Ahí hay muchas neuronas que liberan dopamina, se les llaman neuronas dopaminérgicas. Y se centran en dos grandes núcleos, lo que es la sustancia nigra y esto BTA, quiere decir área tegmental ventral. Y esa es un área muy importante para lo que es el placer. Esa área se activa mucho cuando sentimos placer y se comunica con esto que ven acá en violeta, con el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una agrupación de neuronas en la profundidad del cerebro que se activa mucho cuando sentimos placer, se activa mucho cuando consumimos drogas, como por ejemplo puede ser éxtasis, metanfetaminas, ¿sí? La heroína, genera mucho placer la activación de ese núcleo. Y a su vez, desde esta zona BTA, también esa se llama vía mesolímbica. La otra en azul se llama vía mesocortical, ¿sí? Y esa otra lo que hace es una vía más evolucionada porque va al lóbulo frontal, a la corteza que se llama prefrontal medial y órbito frontal, que es lo que tenemos los seres humanos que nos diferencia de los animales. Todas esas zonas del lóbulo frontal, sobre todo, permiten jugar un rol inhibitorio o de control, es decir, esto, bueno, lo puedo hacer en este lugar, en otro lugar corresponde, no corresponde, a la otra persona le está gustando, no le está gustando, tengo que parar, porque si no seríamos igual a los animales, ¿verdad? Entonces, bueno, estas dos vías mesolímbica y mesocortical son súper importantes en la regulación del placer. Esta otra parte, acá en amarillo, tiene más que ver con el control motor, por lo cual no vamos a insistir mucho. Y bueno, las conexiones con el hipotálamo son muy importantes porque activan todo lo que es la respuesta que se llama autonómica o vegetativa cuando sentimos dolor. ¿Qué quiere decir eso, vegetativa autonómica? Es las respuestas viscerales. Por ejemplo, tengo taquicardia, me aumenta el ritmo respiratorio, me viene sudoración, todas esas respuestas más viscerales, ¿sí? Ahí ven cómo todo está bastante conectado. Bueno, ¿se entiende hasta acá más o menos? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿y cómo interactúan entonces el dolor y el placer? Entonces, inicialmente decíamos, la recompensa y el castigo pueden definirse como algo que el animal naturalmente va a tratar de conseguir o evitar, respectivamente, ¿sí? El placer representa lo que sería el valor hedónico, subjetivo, de la recompensa, ¿sí? Y el dolor tiene también tanto un valor hedónico, que es el sufrimiento, como motivacional, las conductas de evitación de una experiencia dolorosa, ¿sí? En principio, buscar placer y evitar el dolor es importante para la supervivencia, y estas motivaciones compiten en el cerebro, pero vamos a ver
que existe un enorme solapamiento, como les decía hoy al inicio, entre los circuitos neurales y la neuroquímica del procesamiento del dolor y el placer. Entonces, algunos ejemplos. La analgesia relacionada con el placer. Si uno está sintiendo un estímulo doloroso y siente un aroma agradable, o cuando estamos enfermos y nos dan una comida rica, ¿verdad? Eso disminuye el dolor. La actividad sexual, ni que hablar que disminuye el dolor. A todos les habrá pasado estar en una relación sexual, tal vez no se dan cuenta y cuando terminan no sé, hicieron una llaga, una quemadura, una lastimadura. En el momento del sexo no lo notaron porque se analgesia totalmente, el dolor disminuye un montón con la actividad sexual, ¿verdad? Y después que se va toda esa excitación sexual, viene el dolor, nos dimos cuenta, ay, mira, acá me lastimé y en ese momento no lo noté, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito por qué y cómo pasan esas cosas. Otro ejemplo es la expectativa de recompensa. Se sabe, por ejemplo, que a un paciente cuando uno le va a inyectar morfina, si él sabe y está esperando la recompensa de la morfina, el efecto analgésico es mucho mayor que si lo hago a escondidas y el paciente no se dio cuenta. En realidad le va a calmar menos. Ahí ven el poder que tiene la mente, ¿verdad?, sobre el control del dolor, del placer, de todas estas sensaciones. Bien, otro último ejemplo, las personas con dolor crónico, cuando el dolor se hace permanente todo el día, todos los días, allí ellas experimentan una inhabilidad para sentir placer muchas veces, aparece depresión asociada. Entonces realmente son dos experiencias sensoriales que van muy de la mano, ¿sí? ¿Y por qué tanto así? Bueno, cuando sentimos dolor y también cuando sentimos placer, se liberan opioides, como les decía, los opioides endógenos en nuestro cerebro, las endorfinas, ¿sí?, las encefalinas, las endorfinas. Acá ven en este dibujo todas las zonas donde hay receptores para opioides en nuestro cerebro, ¿sí? Córtex orbitofrontal, amígdala, núcleo accumbens, esos son los más importantes. Bien, entonces, acá hay una cosa que hay que diferenciar y es que los sistemas motivacionales y hedónicos, o sea, del placer, están mediados por diferentes neurotransmisores. La dopamina en realidad me da la motivación, sobre todo eso, la motivación por una comida deliciosa, por la actividad sexual, pero no es lo que me causa el placer cuando estoy comiendo, ¿no?, algo rico. Los opioides son necesarios para esa experiencia hedónica, es decir, esto me gusta, me está gustando. Y la dopamina nos motiva a buscarlo. Yo quiero, deseo hacer esto. Y cuando lo consigo y me gusta, esos son los opioides, ¿sí? Los opioides endógenos. Los opioides mu, sobre todo en el núcleo accumbens, cuando se liberan ahí, aumentan el placer, por ejemplo, de comer algo dulce. O si se liberan opioides, también se disminuye la aversividad del dolor o de un sabor amargo. Son mecanismos de regulación que tenemos en el cerebro. Y fíjense que si, por ejemplo, a una persona le damos naloxona, que es un medicamento, una droga que bloquea esos receptores mu de opioides, casi que se vuelve incapaz de sentir placer durante la actividad sexual. Entonces es súper importante esos químicos en nuestro cerebro. Y acá ven cómo existe una interacción positiva entre las endorfinas, los opioides, y la dopamina en aquella vía mesolímbica que hoy les mostraba en violeta, entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, ¿sí? En realidad cuando sentimos dolor, se liberan opioides, eso va a inhibir interneuronas inhibitorias en el área tegmental ventral para aumentar el placer. O sea que el dolor ahí sí aumenta el placer. Fíjense cómo hay un mecanismo fisiológico en nuestro cerebro que explica esto, ¿sí? Bueno, no voy a entrar con los opioides kappa para no enloquecerlos, pero básicamente, para concluir y no aburrirlos más, recordarles eso, que el dolor y el placer son dos de las más potentes experiencias sensoriales que motivan, que son los motivadores de la conducta humana. Están codificados por un sistema filogenéticamente muy antiguo en las regiones más primitivas de nuestro cerebro, ¿sí?
Los estímulos dolorosos activan un sistema de modulación del cual hemos hablado bastante, que libera opioides endógenos, ¿sí? Y bueno, el sistema de motivación y recompensa se activa con comportamientos placenteros, como el sexo, liberando dopamina y también opioides, ¿sí? Por lo cual, agregar estímulos dolorosos a la actividad sexual podría entonces potenciar aún más la liberación de opioides y de dopamina en los circuitos mesolímbicos vinculados al placer. Así que bueno, gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias. La conclusión fue lo mejor. Por favor. Muchas gracias. Preguntas. Yo tengo un montón, pero así que vayan ganándome porque si no me voy a poner yo a preguntarle cosas. Muchas gracias, estuvo muy bueno, muy completa la explicación. Sí, yo tengo una pregunta, pensando en esa relación, ¿no?, de incluir el dolor para la producción del placer a nivel neuronal. Me preguntaba, el dolor como tal, como experiencia subjetiva también, físicamente influye, como nos lo acabas de mostrar, pero ¿qué hay del dolor emocional? ¿Es posible que ciertas prácticas que incluyan dentro, por supuesto, del marco del BDSM, de lo consensuado, que incluyan humillación o de repente ciertos comportamientos para generar un dolor quizá más emocional, puedan también estimular la producción de placer durante la sesión, por decirlo de alguna manera? Súper interesante la pregunta. Bueno, allí ya estamos hablando más de un sufrimiento psíquico que físico, ¿verdad? Y los mecanismos son bastante más complicados también, se intervienen otros neurotransmisores como la serotonina, es más complejo. Creo que todo va a terminar dependiendo de cómo esa persona culturalmente, socialmente y como individuo perciba esa humillación o esa sensación de sufrimiento psíquico. Y si logra entenderlo como algo placentero, creo que sí podría también activar estos sistemas. No te lo puedo decir desde de que lo haya leído, porque no, pero creo que tiene sentido. Igual, te repito que sí, es mucho más complejo ya que un sufrimiento físico, pero podría tener sentido. Sí. Bien, acá tenemos otra pregunta. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tengo como dos preguntas. Una es sobre el arco reflejo, que a veces tengo entendido que no toda información de dolor llega al cerebro. Hay mecanismos que están en unos ganglios de las ramas sensitivas que dan como una prioridad para que dé una respuesta. Y cómo eso en algunas prácticas puede romperse, porque hay estímulos que darían una respuesta como para hacer algo de huida, pero se mantiene en ese lado. Si es que se desinhibe, ¿cómo podría ser? Si es por el exceso de estar expuesto a eso, ¿puede llegar a un nivel de desinhibirse esa respuesta? ¿Cómo funciona ahí? Y lo otro es que esto de los opioides me pareció interesante porque también cuando hay una situación de disociación, más que la persona se paraliza o que la persona está congelada, es un exceso de opioides también lo que da la respuesta para algo que es un trauma doloroso. La persona se llena de opioides y se termina haciendo un shutdown, apagándose por un exceso de opioides que hace principalmente la disociación entre homosexual en la infancia, llena de opioides, y eso es lo que genera que la persona crea que no lo vivió, que piensa que es un sueño, por el exceso de opioides que tiene el cuerpo para apagarse. Eso también ahí como que me genera esto de línea placer-dolor, que está más relacionado de lo que creemos, por el hecho que también en algo muy doloroso el cuerpo manda opioides para apagarlo y desensibilizarlo, por decirlo de una manera. Sí. En realidad, con respecto a la primera pregunta, sí, en el ganglio de la raíz dorsal está la primera neurona, como decís vos, que se comunica con la segunda, que está en el asta posterior de la médula. Y ahí sí hay un mecanismo de control que yo creo que con prácticas repetidas pueden alterarse los umbrales en que se activan o no esas neuronas, y bueno, algo que al principio podía ser doloroso, después puede dejar de serlo. Este mismo mecanismo ocurre en las personas que sufren dolor crónico, pero que tienen estímulos que superan los umbrales constantemente, y se genera lo que se llama una sensibilización central. En realidad empiezan a generarse circuitos anormales
en el asta posterior de la médula por el dolor crónico repetido. Pero esto, en este caso, que serían situaciones aisladas de dolor agudo, por así decirlo, creo que permitirían ir manejando o cambiando los umbrales de dolor y sí, a largo plazo, modificar ahí la transmisión o ese arco reflejo que hoy es lo que hablábamos, la teoría de la compuerta, se llama eso, para el control del dolor. Y después, la segunda pregunta, no entendí bien cuál es la pregunta, es más, lo entendí más como un comentario, que sí, que los opioides sí, que pueden los opioides, porque lo había excesivamente... entendido como que funcionan solo como respuesta al placer, Claro. opioide, dopamina, si también respuesta al dolor, Claro, o sí, dolor sí. traumático más que dolor físico, también generarían esa dopamina también como respuesta del dolor. Como si encontrar eso más unido a lo que parece, como que también el dolor, no sé si es porque es dolor psíquico o otra forma, aparece esto del exceso de, ¿cómo es?, de opiáceos. Sí, es así, aparece un exceso de opioides, también aparece un exceso de cortisol, que son hormonas que actúan en el hipocampo, como veíamos hoy, donde donde se almacenan y codifican los recuerdos. Vos me hablabas de que bloquean ciertos recuerdos por experiencias traumáticas, y sí, ahí sobre todo creo que influyen mucho los opioides y el cortisol a nivel del sistema límbico. Sí. Consulta, respecto al condicionamiento operante de Pavlov, ¿no? ¿Es posible condicionar un dolor a una respuesta placentera desde el lado biológico? Bueno. Eso iría un poco en contra de las básicas de que el dolor genera una respuesta de huida o de retirada en el animal, ¿no? Sí, en el condicionamiento de Pavlov, las ratas, cuando hacen algo que uno no quiere, sienten por ejemplo una descarga eléctrica, entonces eso les enseña a no hacer tal cosa. En general, el dolor les enseña lo que no tienen que hacer. Condicionamiento opuesto, realmente, pasa que son experiencias en animales, ¿no? Claro, pero ella pregunta en base a la recompensa, por ejemplo. O sea, te doy un impulso de dolor y después te doy algo placentero. Sí, en general todos los experimentos que se hacen no son o con dolor o con una recompensa, y se ve cuáles de los circuitos se activan. Pero bueno, pues son muchos en animales, ¿no? No tienen todo el componente del lóbulo frontal que hoy hablaba de los seres humanos. Pero tenemos seguramente gente dispuesta a ofrecerse para hacer un experimento. Seguro que acá. Vamos con otra pregunta. Ahora sí. En tu experiencia personal, tú habías dicho que fuiste a varios foros sobre médicos y otros tipos de cosas. ¿Alguna vez escuchaste o viste a alguien que a base de una enfermedad cerebral haya generado cierto apego hacia el dolor y lo haya, por así decirlo, erotizado? O sea, es que no, en realidad es todo un tema. Los médicos no hablan de sexo con los pacientes muchas veces. Es un gran problema. Yo sí, no me pongo de ejemplo de nada, pero los pacientes con enfermedades neurológicas muchas veces tienen muchos problemas en su sexualidad, y es un aspecto que se deja de lado, no se pregunta, hay muchos prejuicios todavía, realmente no. Entonces, también es difícil que espontáneamente los pacientes vengan y nos cuenten, pero no he tenido ningún caso de eso. Seguimos con otra pregunta por acá. Ahora se me fue un poco la idea, pero estaba pensando en lo que dijo el señor psicólogo, sí. del tema dolor y su respuesta. Mi pregunta, que ahora no me acuerdo por qué exactamente fue que sucedió, pero mi pregunta es, en el caso, por ejemplo, yo tengo fibromialgia, es bastante... ya me acordé. Es bastante común sentir el dolor, todos los días. Entonces, mi pregunta es más como si en vez de condicionar el cerebro como a sentir menos dolor, es posible que pase a la inversa, de que uno se está condicionado a eso, que puede ser mucho más sensible. Igual es tema.
En realidad la fibromialgia es muy interesante porque es una condición de dolor crónico que afecta totalmente todos los circuitos que acabamos de ver. En realidad suelen tener lo que se llama hiperalgesia, o sea, un estímulo que capaz que para uno de nosotros no genera dolor, para alguien con fibromialgia sí puede generarlo. Y también todo lo que es el componente afectivo, negativo, desagradable del dolor está muy exacerbado. Eso no lo mostré, pero estaba en la última diapositiva, y es en los pacientes con dolor crónico, por ejemplo, como puede ser la fibromialgia, se liberan muchos de los opioides endógenos, pero los que actúan en los receptores kappa, ¿sí? Y esos en realidad no generan placer, sino todo lo contrario, sentimientos de aversión. Pueden ayudar a regular el dolor, pero generan sentimientos más bien negativos, ¿sí? Bien, seguimos. Esta es la charla que ha generado más preguntas del público, quiero que sepas. Hola, buenas. Mi duda va más a lo contrario del dolor crónico. Cuando existen como estas afecciones de no sentir dolor o placer, ya sea por sinapsis neuronal o alguna patología, ¿existen alternativas neuroquímicas que puedan estimular esas sinapsis o algo que impulse, ya sea por tanto sentir dolor o placer? Sí, en realidad hay alternativas farmacológicas. Todo esto, circuitos que yo acabo de mencionar, pueden modularse mucho con químicos externos, ¿sí? Desde fármacos como antidepresivos duales, que son los que actúan sobre la noradrenalina y la serotonina. Esos fármacos estimulan en el cerebro y estimulan estos sistemas opioides endógenos descendentes, regulan todo lo que es la percepción del dolor en la médula espinal, por eso los usamos mucho en pacientes con dolor crónico. Estimular el placer, ni que hablar con todas las drogas sintéticas que activan las vías dopaminérgicas, ¿sí? Por eso les nombré el éxtasis, heroína, pero bueno, ahí ya no sería medicación legal, digamos, pero sí pueden aumentar mucho el placer y ¿por qué no? ¿Por qué no usarlas de forma recreativa y controlada? Claro. Está grabado, lo dijo el neurólogo. El neurocirujano, perdón. Vamos con otra pregunta. Bueno, yo, estuvo como enfocada toda la charla en, explicar todo esto que sabemos de que el placer y el dolor están muy asociados, como tú lo explicaste súper claro, por qué es que pasa a nivel fisiológico. En lo que yo me quedé pensando fue en el después, porque después de todos esos opiáceos ahí flotando dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Como un subidón, muchas veces después viene el bajón, que nosotros lo manejamos eso con los drops, que se le dice, y todo el tema de lo que es el después, que es el aftercare, que es parte de las sesiones de BDSM. Y yo me quedé pensando en los mecanismos como fisiológicos de ese después, como ese paliar o ese bajón, ¿no? De tanta, más si fue muy intensa de repente esa sesión, esa práctica. En cuanto a los cuidados o el mecanismo fisiológico que explica, ir sacando, tú lo explicarás mejor, ¿no? El bajar de a poquito para que no genere después un efecto o negativo o ¿no? Que la persona se sienta mal, ¿no? Que a veces incluso hemos comentado en la comunidad de que pueden pasar días incluso, como esos bajones. Sí. Bueno, la verdad desconocía eso que vos contás de que cómo termina la sesión de BDSM, me pareció súper interesante y muy sano, de hecho, porque cuando uno consume, por ejemplo, drogas que generan esta euforia, liberación de dopamina, opioides por todo el cerebro y mucho placer, ¿sí? Eso de repente se va de golpe y en los días posteriores vienen sensaciones de tristeza, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva, y que en realidad ahí no hay manera de evitarlo. Pero capaz con lo que vos decís, que no sé bien en qué consiste, después me contás. El aftercare en realidad es un pilar fundamental del BDSM que implica muchas cosas según la persona, o sea, justamente porque como una sesión puede ser muy intensa desde el punto de vista físico y emocional y psicológico, el aftercare es una forma de cuidar a la otra persona. Puede ser ofrecer un chocolate, un abrazo, una contención,
un chivito con papas fritas, que siempre digo, el preguntar a la otra persona cómo está, o preguntarle qué es lo que necesita, un masaje, una ducha, un baño caliente, un mensaje al día siguiente, o al otro día, ¿cómo estás? ¿Te pasó algo? ¿Cómo estás? Es una preocupación y una muestra de agradecimiento hacia la otra persona. Generalmente en eso es lo que consiste. Interesantísimo, porque todas esas cosas que acabas de nombrar son factores que liberan dopamina. Entonces ayudan a que ese bajón no baje tan rápido, sino que empiece a bajar más lento. El chocolate, ni que hablar, un abrazo, ni que hablar. Sí, realmente son de las cosas que más se ven, de hecho. Me gusta porque estas cosas que yo aprendo de ustedes y ustedes de mí. Bueno, tengo una pregunta también para hacerte, que es algo que me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo, que está buscando si es que hay algún estudio o alguna cosa clínica al respecto de que nosotros sabemos que el dolor puede llegar a un punto de ser desesperante, ¿sí? Sobre todo si es que es crónico o si es que es demasiado intenso. ¿Sucede o hay algo con respecto similar al placer? ¿Se puede sentir tanto placer que pueda ser desesperante? ¿Existe una condición que sea de placer crónico, por ejemplo? Perdón, no hablo más. Me está matando con la pregunta. Bueno, no, en realidad sí hay psicopatología, hay algunas, capaz que hay algún psiquiatra o psicólogo que lo pueda explicar. Hay algunos. Claro, pero sí que hay sensaciones de euforia o de exaltación del ánimo muy fuera de lo normal y mantenidas en el tiempo. Puede ocurrir, por ejemplo, en un estado de manía, ¿sí? Y sí, ocurre y ya deja de ser algo como una experiencia placentera que uno pueda tener y pasa a ser una enfermedad. Por eso una cosa es el dolor agudo, controlado, el placer, algo puntual, y otra cosa es cuando se convierte en algo crónico o de todos los días. Bueno, última pregunta entonces. Para agregar, porque yo estudio psicología, básicamente dice que estaría hablando de una felicidad crónica o una tristeza crónica, se convierten en psicopatologías. Ya va mucho más allá de un evento específico que lo pueda causar, sino que suelen ser varias cosas prolongadas en el tiempo que causan determinados temas psicológicos, psiquiátricos, que también afecta a lo que es la estructura neuronal. Me imagino que de eso entendés mucho más que yo. Sería como una exaltación del humor, en más, una excesiva alegría o felicidad que se ve, por ejemplo, en el trastorno bipolar. No es felicidad, ¿no? Es exaltación del humor. Sí, es manía. Manía. Bueno, era un comentario, así que ahora sí va la última pregunta. Bueno, de hecho para eso se dan bloqueantes de la dopamina, ¿no? Que los medicamentos que sirven para eso. Capaz que la última pregunta fue, yo estoy siguiendo el comentario. Ok, bueno. Porque la pregunta es muy interesante, el tema del placer crónico que genere desesperación. En el maníaco no se siente desesperado, está en un furor, una cuestión de que no reconoce. Entonces pasan muchas cosas, de que de repente tiene un tema de trastorno ético temporal, de que está pensando en el futuro, en lo que va a hacer. Entonces salgo de aquí, me voy a comprar un carro, voy a apostar, voy a comprar no sé cuántas cosas, voy a invertir, voy al banco a pedir un préstamo. Entonces está siempre así de voy a ir y cuenta chistes, va con gente. Incluso el tema sexual, el paciente maníaco puede pasar de que le coquetea al entrevistador, le coquetea al psicólogo, tiene como una actitud sexual bien no sé. No es la palabra, sino... ¿Exaltado? Sí, o sea, la conducta es inapropiada. Pero es muy acelerada, ¿no? Claro. También la búsqueda crónica del placer se da mucho en los adictos también, ahí aparecen un poco las conductas adictivas, pero sí, da para hablar. Sí, claro. Seguro. Vamos a hacer después algo especial. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Les doy la introducción al final porque me la perdí al principio hablando de nuestro personal, que Federico Salle es un neurocirujano especializado en el área de neurocirugía funcional, enfermedad de Parkinson y movimientos anormales, neurocirugía, trastornos psiquiátricos y dolor neuropático crónico. Docente grado 2 en la cátedra de neurocirugía UDELAR, máster de la Universidad de París, presidente de la Sociedad Uruguaya de Neurocirugía,
amante de viajar, de los idiomas y otras culturas. Habla en francés, así que el próximo año la charla es en francés. Tienen un año para aprender y además un fanático del fitness. Muchísimas gracias. Ahora viene una demostración más que especial. Prepárense. Mentira, porque nadie está preparado para lo que viene.